Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta tarde quiero hablar acerca de la esposa del profeta Isaías. ¿Sabía usted que el profeta Isaías estaba casado? El capítulo 8 del libro del profeta Isaías nos confirma que estaba casado y que su esposa, a quien la Biblia limita a decir que ella era profetisa, pero que ambos ministraban. Por lo que sabemos, ellos son la única pareja ministerial de profetas que se mencionan en el Antiguo Testamento. La esposa del pastor no solamente es la consorte, la ayuda idónea del pastor, sino que es la persona a la que más se le demanda en la iglesia y la que es menos apreciada en la iglesia. La esposa del pastor se espera de que ella sea una madre ejemplar, una madre perfecta, que sus hijos nunca rompan un plato, que sean hijos ejemplares para los otros niños de la iglesia. Y además tiene que ser una esposa que modele lo que el matrimonio debe ser. Si hay problemas en su matrimonio, realmente ella no tiene con quién hablar. No se atreve a tener amigas íntimas entre las hermanas de la congregación. Además, su casa tiene que estar siempre limpia y en orden porque nunca sabe cuándo algún miembro de la iglesia se ha de dejar caer. En realidad viene o para almorzar o para inspeccionar la casa. Tiene que estar siempre lista que vengan miembros de la iglesia a contar sus problemas al pastor, a su marido. Y como el pastor está de guardia 24/7, tiene que estar preparada para que aún en fechas importantes su marido esté ausente. Como pastores, Sharon y yo hemos aprendido a ser flexibles con los cumpleaños y los aniversarios y otras fechas importantes, porque siempre hay algo que no podemos predecir que ha de suceder. Algún hermano que está en el hospital, alguna crisis familiar en algún lugar, algo que debemos de entrar en acción rápidamente, y eso significa postergar a nuestra esposa o nuestros hijos y tal vez hasta viajes y planes que teníamos para hacer cosas importantes en familia. La esposa del pastor debe cuidarse cómo se viste. Si el vestido es nuevo, llegan las críticas. Mira tú cómo se compró ese vestido. Y si el vestido es viejo, también la critican. ¿Cómo es posible que siga usando ese vestido? Lleva 5 años con ese vestido. Y los zapatos, y que si tiene tacones, y que si no los tiene, y que qué marca será en sus zapatos, dónde los habrá comprado, y la joya que usas, el reloj, de qué marca será ese reloj, y si los aretes, y si los collares, y si los anillos, y si el maquillaje, y si se cortó el pelo, si se lo tiñó. En fin, la esposa del pastor está constantemente en vitrina. Además de eso, en su vida personal, si la iglesia no está limpia, la culpa es de ella, aunque ella no la ensució, sino que fueron los miembros que tiraron papel en el suelo, que ensuciaron la iglesia. Si los baños que fueron mal usados por los feligreses no están como deben estar, la culpa es de ella. En algunos momentos, los hermanos hasta se llevaban el papel higiénico del baño y si no había papel higiénico para el siguiente culto, la culpa era obviamente de la esposa del pastor. ¿Cómo se le ocurre? Si falta una maestra en la escuela dominical, le toca a ella. Si no hay quien dirija, ella tiene que subir al púlpito y dirigir. La esposa del pastor debe saber hacer consejería familiar. Es la que recibe las llamadas de las hermanas que tienen problemas, ya sea con los hijos o con el marido, o algún problema físico propio de la mujer. La esposa del pastor debe saber cómo aconsejar y tiene que tener las respuestas médicas apropiadas también. Ella es la que recibe las llamadas de las hermanas que tienen una cantidad enorme de problemas y tiene que hablar con alguien. Y como no tienen con quién hablar, llaman a la esposa del pastor.
Debe saber de todo, desde cómo criar hijos a cómo tener un matrimonio feliz. Es la que consuela a las personas que sufren, pero rara vez es reconocida y por eso muchas esposas de pastor buscan un empleo lejos de la iglesia y en ocasiones la presión es tal que afecta el matrimonio y no es raro que el pastor deba abandonar el púlpito simplemente para salvar su matrimonio. La esposa del pastor es aquella mujer que raramente es presentada por su nombre. Siempre es, y aquí está el pastor Juan y su esposa. Y a veces pasa mucho tiempo antes de que alguien descubra que su esposa tiene nombre propio. El que tiene el llamamiento, obviamente, al ministerio es el pastor y no ella. Y ella está allí al lado de su marido, haciendo todo lo que se le requiere hacer porque ama a su esposo. No siempre es así porque hay mujeres que se han preparado para el ministerio, como es el caso de mi esposa Sharon y el caso de mi nuera Heather, que ambas se prepararon con títulos universitarios y posgraduados para poder servir a la comunidad. Así que digo todo esto porque no estaría de más si usted le hace un pequeño cariñito a esa esposa de su pastor. Una llamadita, pero no para contarle problemas, sino para felicitarla y llamarla y decirle estoy orando por ti. Hacerle llegar alguna flor, más que nada chocolate y, no sé, hacerle un cariño especial a la esposa del pastor. Bueno, ahí me vacié, me desquité, dije lo que tenía que decir y así que ahora puedo volver tranquilamente a la esposa del profeta Isaías. La Biblia no le da nombre, no está nombrada con un nombre propio, pero de acuerdo con manuscritos contemporáneos al profeta, aprendemos que su nombre era Aya. Y de acuerdo con la Biblia, sabemos que tuvieron 3 hijos varones y todos ellos tuvieron nombres proféticos, como por ejemplo el mencionado en Isaías 8:3, donde dice que, y me llegué a la profetisa, o sea, es Isaías que tiene relaciones con su esposa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Asbaz, que significa el despojo se apura o se apresura, o también puede significarse la presa se precipita. En el capítulo 7, el versículo 3, se menciona otro hijo que se llamaba Sear Hasub, que significa un remanente volverá. Vuelvo a repetirme, en ocasiones llamamos pastora a la esposa del pastor porque ella, aunque no ejerce ministerio alguno, la llamamos simplemente porque es la esposa y la llamamos de esa manera. Es como llamar doctora a la esposa de un doctor, no tiene sentido. Digo esto porque hay los que piensan que la esposa de Isaías llevaba el título de profetisa simplemente por su matrimonio. Sin embargo, en el versículo 16 del capítulo 8 de Isaías, nos muestra que Isaías tenía personas cercanas que compartían en el ministerio profético y se sabe que Aya era parte de ese grupo de profetas. Y una de las razones por la que sostengo este pensamiento es que en el tiempo del profeta Isaías, la esposa era la que tenía que nombrar a los hijos y por los nombres que vemos que se dieron a sus hijos, nos damos cuenta de que ella era profetisa también. Ningún otro profeta se refiere a su esposa como profetisa. Por ejemplo, Ezequiel, al referirse de su esposa en el capítulo 24 de su libro, el versículo 18, dice, hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y nunca Ezequiel se refiere a su esposa como profetisa. Lo mismo sucede con el profeta Oseas. Se refirió a Gomer como mi esposa. La palabra que se utiliza para describir la esposa de Isaías es la misma que se utiliza para Débora y para Hulda. Sabemos que ambas eran profetisas
y que ministraban abiertamente al pueblo. Miriam era profetisa, pero no sabemos quién era su marido o si se casó. Y tal como Ana en el Nuevo Testamento, que era la viuda que esperaba la venida del Mesías en el templo, también la misma palabra hebrea se utiliza para describir profetisa, para el llamamiento o el ministerio de profetisa de estas mujeres. Y no hay diferencia entre si son solteras o si son casadas. O sea que en el caso de Aya, la esposa de Isaías, era profetisa porque desempeñaba ese ministerio. Así que eso es lo que yo quería compartir hoy, porque me llamó mucho la atención de que fuera mencionada en este libro tan precioso de la profecía de Isaías. Quiero orar hoy por las esposas de pastor que me están escuchando en esta tarde y por aquellas que son esposas de líderes de la iglesia. No siempre es fácil y no siempre son totalmente comprendidas. Así que vamos a orar. Padre, yo pido por las esposas de pastor que me están escuchando en esta tarde, que tú le des sabiduría y paciencia, y Padre, que puedan ellas no solamente asumir su posición como esposas del pastor, sino que puedan también amar a la congregación, identificarse con la congregación y ser de bendición juntamente con su marido en todo lo que tú le propongas que hagan. Bendícelas, prospéralas, recompénsalas en esta tarde. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, gracias por su atención. Si así Dios lo permite, mañana nos volveremos a ver.